Bueno, pues no sé si se oye, ¿sí? Vamos a dar inicio a la segunda mesa redonda, centrada en este caso ya más en retos y en expectativas de la Unión Europea. En este caso la mesa, como verán, está dominada por caballeros. Tengo que decir que esto es algo inusual en nuestro caso porque el Centro de Documentación Europea de Almería, el 75% de su personal somos mujeres. Entonces, quizá para evaluar un poco tantas mujeres habitualmente en la Universidad de Almería sobre temas europeos, pues tenemos más caballeros. Entonces, mi compañero, el único hombre que trabaja en el centro, se siente un poco más apoyado, porque habitualmente él es minoría. Entonces, yo hoy soy minoría, pero con una posición de mando. Ya que tenemos aquí temas de estrategia militar, yo llevo el debate, por lo cual el mando lo llevo yo, aunque todos sean señores. Dicho esto, pues siguiendo un poco la misma trayectoria que hemos iniciado en la primera mesa redonda, pues voy a presentar a los ponentes que se han incorporado a esta. En primer lugar, tenemos a Manuel Pleguezuelo, que es responsable de políticas de economía azul y en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea. Es también encargado de cooperación marítima regional en el Mediterráneo occidental, en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, y forma parte del equipo de análisis económico de los sectores de economía azul. Ha sido director general de Participación Ciudadana, Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre los años 2014 y 2019. Ha sido también consultor del sector público, de proyectos europeos y desarrollo social, y fue profesor asociado de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Murcia en el año 2000, desde el año 2012, y vicedecano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia. No lo he dicho al principio, pero él es de Albox, o sea que, como ya señalé al principio, tenemos aquí Almería en la Unión Europea. Después veremos cómo se manifiesta la Unión Europea en Almería, que también será una perspectiva interesante. Es especialista, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Murcia, y especialista en políticas de la Unión y las comunidades europeas por la UNED. Además, es experto universitario en protocolo y ceremonial por la Universidad Miguel Hernández y especialista universitario como consultor sobre migraciones y acción solidaria por la UCAM. Otro de nuestros ponentes que se ha incorporado es Laurent Alfonso, que es experto en el Mecanismo Europeo de Protección Civil y está adscrito por el Gobierno de Francia a la Unión por el Mediterráneo. Es capitán del Ejército francés, responsable de asuntos europeos y asesor de protección civil en comisión de servicio en la Unión por el Mediterráneo. Tiene una amplia experiencia como bombero y representa a Francia en los grupos de expertos en todas las actividades del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Es además experto en políticas públicas y operación, y está a cargo de la estrategia de la Unión por el Mediterráneo en protección civil, basada en una plataforma de diálogo regional que reúne a los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo y organizaciones de la sociedad civil, principalmente academias, centros de investigación, fundaciones y organizaciones internacionales. Y finalmente también se incorpora a la mesa el viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona Jiménez. Nació en Málaga, aunque se considera ya almeriense de corazón, porque lleva ya muchos años, o sea que yo he dicho que es que Almería en estas jornadas es muy importante. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y licenciado en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2011 y desde el 2021 ocupa el puesto de Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, cargo que llegó desde la Dirección General de Infraestructuras del Agua en el año 2019. En la Administración también ha desempeñado otras labores como técnico del Servicio de Dominio Público, asesor técnico en la empresa de Meninar, así como jefe del Servicio de Carreteras en Almería.
Previamente, en el ámbito privado, trabajó en varias empresas constructoras y consultoras. Pues, iniciando ya esta mesa, hacía un pequeño spoiler en la sesión anterior de que en nuestro personal había hecho una pequeña encuesta entre los estudiantes de la Universidad de Almería sobre qué es la Unión Europea, si conocían aspectos de la Unión Europea. Pues vamos a presentar ese pequeño vídeo que, como somos un centro universitario formado no por mí, sino por el resto muy jóvenes, una ya tiene cierta edad, pues utilizamos como medios de difusión principalmente las redes sociales, por lo cual ha sido un éxito en Instagram, en TikTok, redes habituales entre los jóvenes. Nosotros, ya que tenemos un poco de edad, más Twitter, ¿no? O sea que, pues vamos a si es posible, poder ver este vídeo. Vale, es que no quiero que se escuche el... Bueno. ¿Cuánto saben los alumnos de la UAL sobre los retos a los que se enfrenta la Unión Europea? ¿Votarán en las elecciones de 2024? Hoy el CD de Almería ha salido a preguntarlo. ¿Cómo te llamas y qué estudias? Me llamo Marco y estudio Derecho. Ana y estudio Educación Infantil. José Carlos y estudio Derecho. ¿Qué conocéis de la Unión Europea? Poco. Lo justo, la verdad. Group of countries with common objectives. It's the union of the countries which is located in Europe. Conozco sus instituciones básicas, que todos somos ciudadanos europeos, que tenemos los mismos derechos. ¿Sabes que en 2024 hay elecciones europeas? No. Ni idea. Really? No, me too, I didn't hear. Sí, algo he escuchado y he leído algunas cosillas. ¿Cuáles crees tú que son los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea? Migratorio. Me ecology first. It can be economic crisis. La crisis humanitaria es un factor importante. ¿Sabéis que el próximo 20 de octubre celebramos en la UAL la jornada La Unión Europea ante los retos globales? Algo me ha llegado por el correo. Entonces vais, ¿no? Sí, seguramente. Pues no lo sabía. Pero yo quiero ir. Os esperamos el viernes 20 en el Salón de Grados del Paraninfo de la UAL. No te lo pierdas. Bueno, pues esto es lo que saben nuestros alumnos. Algunos sí, otros un poco. Tengo que confesar que se notaba los que eran de Derecho y Económicas, ahí eran los que más controlaban. Hemos dado también una visión real de la universidad. Había dos estudiantes en movilidad internacional, uno de ellos de Azerbaiyán y el otro de francés. Entonces, esta es nuestra comunidad universitaria, abierta y multicultural. Es cierto que hemos hablado mucho de la multiculturalidad en Bruselas, pero aquí también en la Universidad de Almería tenemos mucho multicultural. Dicho esto, seguimos más o menos la misma estructura que en la sesión anterior. Yo haré una pregunta dirigida a alguno de los ponentes, aunque los demás también pueden intervenir, matizando quizá o incluyendo algún otro aspecto, como hemos hecho en la sesión previa. No encontraba. Bueno, pues nuestra primera pregunta evidentemente está muy relacionada con lo que hemos hablado del cambio climático. Tenemos a Manuel Carmona, que nos puede señalar bastantes cosas, pero también es una noticia que hemos recogido, de las que durante estos años hemos publicado en nuestra web, en el Centro de Documentación Europea, y nos hacemos también partícipes pues, de un hecho que en Andalucía es muy importante y grave, como son las sequías. Hemos tenido recientemente la visita del presidente de la Junta, destacando que hay ciudades en Andalucía que tienen agua para un año escaso. Entonces, me gustaría, si es posible, que entre Manuel Carmona nos hable un poco qué medidas se están potenciando y se desarrollando sobre cambio climático y efectivamente el problema quizá que más vivimos en Andalucía, que podía abordar el viceconsejero sobre sequía. Muy bien. Hola a todos, gracias por venir. Los que no estabais ya antes, pues os doy las gracias. El tema del cambio climático. Bueno, supongo que conocéis el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, entonces el consenso mundial científico sobre los impactos y la manera de reducir emisiones a nivel global. Y en esos informes que saca de vez en cuando, sistemáticamente en los últimos años hemos visto que el Mediterráneo, el área mediterránea es uno de los puntos calientes, nunca mejor dicho, a nivel global, en términos de impactos del cambio climático.
El mundo está ya a 1,1 grados centígrados por encima de la media de la era preindustrial. Pero Europa, en general, está en una media de 1,6 grados centígrados. Las medias, como siempre, pueden engañar. En Europa la temperatura ha subido más rápido que en otros sitios y en el Mediterráneo más que en el resto de Europa. Entonces tenemos un problema realmente localizado en nuestra región, que implica sequía, por supuesto, es uno de los temas clave. Por mucho que ahorremos agua, por mucho que tengamos una gestión del agua ejemplar, va a llover menos, los acuíferos se van a ir vaciando si no hacemos nada para contrarrestar el cambio climático, y esto va a suponer ciertos desafíos, ¿no? Hay posibilidades como las desaladoras que tenemos en Almería que funcionan bien, pero también son intensivas en energía, una energía que a veces es cara, volátil en cuanto a precios. Entonces, es una dinámica en la que Almería y Andalucía en general está en el centro del huracán, ¿no? En el ojo del huracán. Entonces, ¿qué está haciendo Europa en temas de cambio climático? Bueno, aquí podría extenderme mucho, pero voy a sintetizar los objetivos principales. A diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, tengo el ejemplo más cercano, o otros países, en la Unión Europea hemos puesto unos objetivos que son legales. Es decir, no son unos objetivos políticos donde hay un líder político que llega y dice, bueno, vamos a reducir emisiones 60% y vamos a ser neutros en carbono en 2060. Nosotros, en Europa, con 27 países de acuerdo y a favor, hemos puesto unos objetivos, yo diría, de los más ambiciosos del mundo, como continente, que son la neutralidad climática para 2050. ¿Qué significa neutralidad climática? Significa que en términos netos estamos emitiendo cero. Entre lo que emitimos y lo que absorben nuestros ecosistemas, el producto neto es cero. Es decir, no hay más emisiones para 2050 a efectos prácticos. Un paso intermedio que también está en la ley europea. O sea, esto no es, de nuevo, no es un principio político o una promesa, está en la ley, es vinculante. Un paso intermedio es 2030, donde la reducción que se propone Europa y que va a conseguir es 55%, respecto a 1990 siempre. Y no solo hemos puesto estos objetivos en la ley, con lo cual son vinculantes, y a las empresas, por ejemplo, y a los políticos, pues saben dónde hay que ir. Esto es importante para la estabilidad, para la seguridad jurídica y para el funcionamiento de los negocios y de las inversiones, porque ya sabemos 20, 25 años antes dónde vamos. Es muy importante porque la transformación es importante en la economía. Para esos objetivos legales también hemos puesto en la mesa, en la Unión Europea, una docena, creo que son 12, 13 propuestas legislativas que hemos llamado Objetivo 55, el 55% de la reducción de emisiones. Estas propuestas se pusieron sobre la mesa en 2021, afectan a una serie muy grande de sectores económicos. La adopción de todas estas propuestas, de nuevo, estamos hablando de legislación con objetivos sectoriales a veces, se ha terminado el 9 de octubre. O sea, acabamos de finalizar este proceso de prácticamente 2 años para tener en nuestros libros de derecho ese tipo de legislación que nos va a llevar a los objetivos. No solamente tenemos objetivos vinculantes, a diferencia de muchos otros países en el mundo, sino que además tenemos en la legislación sectorial de prácticamente toda la economía cómo vamos a llegar y las obligaciones que esto entraña en cada uno de los sectores. Es muy importante reconocer el liderazgo a nivel mundial que tenemos como Unión Europea y, por supuesto, es un privilegio para la Unión Europea y, además, muy necesario, también para los Estados miembros que han aceptado estos objetivos conjuntos. Es parte de la solidaridad europea, ¿no? Hay una docena de propuestas, como digo. Por supuesto, no voy a ir una por una, pero sí quiero enumerarlas para que os deis cuenta del rango muy vasto que se cubre, ¿no? Hay una legislación ahora sobre combustibles de aviación y transporte marítimo. Emisiones de turismo y de furgonetas, con un objetivo, por cierto, de eliminar los motores de combustión en los nuevos coches que se pongan, que se comercialicen a partir de 2035. Esto no fue fácil y es realmente revolucionario. Infraestructura para combustibles alternativos, por supuesto. Está muy bien reducir las emisiones del transporte, pero hay que compaginarlo con la infraestructura necesaria para que esto se haga una realidad.
Reparto de esfuerzo entre Estados miembros. Hay ciertos sectores donde los Estados miembros van a poner sus propios objetivos, y estos están fijados también en la ley. Estrategia sobre bosques, reglamento sobre deforestación a nivel global. Nuestro comercio se va a conectar con la sostenibilidad también. Ciertos productos que importamos tienen que venir de sitios donde no hay deforestación, muy importante. Reglamento sobre uso de la tierra, silvicultura, agricultura, refuerzo del régimen de comercio de derechos de emisiones. Supongo que conocéis que hay un régimen de comercio de derechos de emisiones en Europa. Afecta a la energía, a la industria, ahora también el transporte marítimo, el transporte aéreo también, donde se compran y se venden permisos para emitir carbono. Pues esto se ha hecho mucho más fuerte, se ha renovado, se ha reforzado este mecanismo. Se ha creado un nuevo régimen de comercio de derechos de emisiones para dos sectores nuevos, transporte por carretera y edificios. Los edificios emiten una barbaridad, alrededor del 30% de las emisiones. Una legislación para un fondo social, no dejar a nadie atrás, muy importante. En esta transformación de la economía es importante no dejar atrás a comunidades que, por ejemplo, dependían del carbón o de la minería o de sectores que van a descarbonizarse y, a fin de cuentas, desaparecer de aquí a una década, 2 décadas. Hay que también llevarlos de la mano y apoyarlos en este proceso. Un mecanismo de ajuste en frontera de emisiones de carbono. Podemos entrar en detalles después, qué significa esto, de nuevo ligado al comercio, a que las industrias europeas se mantengan competitivas a pesar de este coste adicional de la descarbonización, que no nos afecte a la competencia global para productos y servicios, ¿no? Una directiva sobre fiscalidad de la energía. ¿A qué energía estamos imponiéndole una carga impositiva, ¿no? Es importante. Directiva sobre energías renovables también, donde aumentamos, como dije anteriormente, aumentamos nuestros objetivos a raíz de la invasión de Rusia. Y luego hay una estrategia también con todo esto que es reducción de emisiones, básicamente. Luego hay una estrategia, esta no es vinculante, pero va a guiar también la política, sobre todo a partir de ahora que estamos viendo el efecto, una estrategia de adaptación al cambio climático. ¿Esto qué es de adaptación al cambio climático? Bueno, esto es que se nos acumula el trabajo. Para ser claros, llevamos 30 años en negociaciones internacionales, y ahora hablo de la comunidad global, intentando reducir emisiones. No se ha hecho. Es decir, las emisiones no han llegado a su cúspide, siguen subiendo, aunque probablemente recordáis que en el COVID bajaron de manera brutal, un 6%, pero fue un año, ahora ya hemos recuperado. Estamos otra vez en una tendencia positiva, pero muy negativa. La idea de la estrategia de adaptación es que ahora está claro, lo hemos visto, lo vemos todos los años, los impactos son crecientes. De hecho, más graves de lo que los científicos habían proyectado. Entonces, no solamente tenemos que reducir emisiones, como se nos acumula el trabajo, tenemos también que adaptarnos a ciertos impactos que van a venir sí o sí. Es decir, da igual que reduzca emisiones, todas las emisiones hoy, hay una inercia en el sistema climático donde ciertos impactos se van a producir de todas formas. Y bueno, pues esto es un poco una visión de pájaro de la política climática. Podemos entrar a lo mejor en detalle después. Gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría, bueno, aparte de dar buenas tardes, agradecer la invitación a participar en esta mesa que creo muy interesante y más rodeado casi en la totalidad de almerienses también. Manuel ha hecho una amplia explicación de todas las políticas que se están llevando a cabo en la Comisión a nivel europeo en materia de adaptación. Yo voy a tratar de poner un poco en el foco cómo Andalucía está aplicando esas políticas al territorio andaluz en materia de adaptación y voy a empezar, como bien me han comentado, explicando la singularidad hídrica que tenemos aquí, es decir, los eventos de sequía. Y os doy algunos datos para un poco poner en situación el contexto que tenemos ahora mismo. Hace el 30 de septiembre acabó el año hidrológico. Los años hidrológicos comienzan el 1 de octubre, finalizan el 30 de septiembre. Y este último que acabó hace un par de semanas ha sido el año más seco de todo lo que va del siglo XXI. El año más seco en lo que se refiere a precipitaciones
Y eso no es un hecho puntual, sino que viene siendo el 6º año consecutivo más seco en términos de precipitaciones de toda la serie histórica en lo que se refiere al siglo XXI. Ese es un dato que creo es importante resaltar. La capacidad que tiene ahora mismo Andalucía de regulación, es decir, el agua que tiene embalsada disponible para todos los usos, ya sea el uso urbano, el uso en el que utilizamos todos para beber todos los días, el uso de la agricultura, que es el más intensivo en concreto en nuestra comunidad, pero también el uso industrial, donde es fundamental y muy importante en muchas regiones y zonas de Andalucía. Tenemos ahora mismo una capacidad total en Andalucía de casi 12.000 hectómetros cúbicos, 11.966 para ser exacto. Ahora mismo tenemos solamente 2.311 hectómetros cúbicos de capacidad, es decir, no llegamos ni al 20%, 19,48. Si comparamos con respecto al año pasado, tenemos casi 500 hectómetros cúbicos menos que el año pasado, que como digo fue un año también muy seco. Pero si comparamos con la media de los últimos 10 años, hemos perdido 3.360 hectómetros cúbicos. Es decir, tenemos un 50% menos de capacidad en nuestro embalse que la media que se recogía en los últimos años. Como cada vez llueve menos, cada vez las medias de los 10 últimos años van a ser más pequeñas. Las variaciones porcentuales van a ir reduciéndose, pero el volumen útil o el recurso útil disponible cada vez va a ser menor. Y ya, si queréis, estando en Almería, si nos centramos en la distribución, digamos, territorial, todo ese 20% de agua no está igualmente distribuido en toda Andalucía. Eso también es una cosa importante tener en cuenta. Tú puedes tener el agua en conjunto en un territorio, pero no se distribuye por igual a todo ese territorio. Tenemos el caso del Valle del Guadalquivir. La Confederación del Guadalquivir está al 18%. La zona de Cádiz, Guadalete, Barbate está al 15%. La zona de Huelva está al 31%. Y las cuencas mediterráneas, que abarca desde el campo de Gibraltar hasta Pulpí, un poquito antes de Pulpí, hasta el río Almanzora, que es donde está el límite con la divisoria con la cuenca del Segura, tenemos un 23%. Si hacemos esa distribución dentro de nuestras cuencas hidrográficas, en el caso de Almería, el caso de Almería es bastante peculiar. Tenemos 2 embalses, como sabéis, uno que está en Berja, que es el embalse Beninas, tiene 5,6 hectómetros embalsados, nada más. Eso está al 8,9% de su capacidad. Y el de Cova de la Almanzora tiene un poquito más, tiene 23,1 hectómetros y está al 14%. Es cierto que estos números pueden ser dramáticos, pero la realidad es que en Almería estamos acostumbrados a estas cifras. Yo, en mi trayectoria, fui casi 3 años director general de infraestructura, he sido secretario general también llevando el agua. Ahora las competencias de agua no están en esta consejería, pero yo desde que llegué, la situación en los embalses de Almería ha variado más o menos un 5%. Esa es la situación que tenemos aquí. Pero yo siempre decía que precisamente por esa misma circunstancia, Almería puede ser la provincia más adaptada al cambio climático en términos hídricos. ¿Por qué? Porque contamos con infraestructuras que nos permiten que la situación que tenemos ahora mismo aquí no sea la que está viviéndose en otros territorios de Andalucía. En las cuencas de Huelva, la cuenca del Tinto de Lipiedra, que comenta la que tiene mayor porcentaje, el 31,75%, se aprobaron la semana pasada recortes a la agricultura y la industria de un 50%. 50%. En Almería no hay recorte aplicado. ¿Por qué? Porque nunca contamos con el agua de los embalses, básicamente. No es un recurso con el que dispongamos. Añade, se tiene en cuenta, pero no tenemos esos recortes. Tenemos recortes en los trasvases, contamos con desaladoras, necesitamos más, cierto es, pero contamos con desaladoras, contamos con infraestructura para poder garantizar el abastecimiento a la población en las zonas que disponen de ella y en mayor parte, en mayor medida, la agricultura. Es cierto que siempre hay déficit de recursos hídricos, siempre se puede mejorar, pero la realidad es que el efecto es mucho menos intenso, el efecto perjudicial, que en otros territorios de Andalucía. ¿Por qué? Porque desde Almería, pese a que seguimos teniendo un déficit de infraestructura hídrica,
estamos más avanzados con respecto a otros territorios, precisamente por esa singularidad que hemos tenido durante todo este tiempo. Es cierto que el cambio climático no es nada que esté muy bien hablar de él, es una realidad. Las proyecciones indican que cada vez va a llover menos, que cada vez la temperatura va a subir. Las políticas hidráulicas, la planificación hidráulica se ha adaptado a esos escenarios de planificación, a esos escenarios climáticos. Pero contando con esa realidad, que sabemos que vamos a llegar antes o después, de manera más acelerada o más dilatada en el tiempo, está claro que con respecto al agua tenemos que adoptar, podemos adoptar dos tipos de soluciones. Podemos decir, yo voy a tener menos recursos hídricos y adopto una política de restricción de los recursos disponibles que tengo. Es decir, si tengo menos agua, debo establecer menos demanda de ese agua. Tengo que establecer menos población en el territorio, debo establecer menos agricultura en el territorio y debo establecer menos industria en el territorio. Esa es una opción. Si me va a llover menos, tengo menos recursos, por lo tanto, necesito disminuir la demanda de recursos. Y está la otra vía. Si yo quiero mantener, no digo a lo mejor aumentar, pero quiero mantener el nivel de agricultura que tengo, que somos despensa de Europa, como bien sabemos todos y decimos. Quiero incrementar la industria en Andalucía. Hoy en día se habla muchísimo de hidrógeno verde y que queremos alcanzar a ser punta de lanza en el hidrógeno verde. Para eso necesitamos agua. Es fundamental el agua. Por lo tanto, si queremos que se implante nueva industria en Andalucía, necesitamos agua. Y, evidentemente, tenemos que garantizar que la población que vive en Andalucía tenga agua. Si queremos garantizar nuestros usos actuales, nuestras demandas actuales, necesitamos incrementar la oferta. Para incrementar la oferta de recursos, tenemos que construir infraestructura. Esas son las dos opciones que tenemos para hacer frente a la sequía. O reducimos los usos que tenemos o generamos más infraestructura en el territorio que nos permitan garantizar una adecuada distribución de recursos hídricos en Andalucía. Esa es la apuesta que se está siguiendo en Andalucía. La segunda opción, crear infraestructuras, generar más recursos. Por eso hay un gran despliegue de todas las infraestructuras por Andalucía. ¿Qué se está haciendo? Se está diseñando presas allá donde se pueden hacer, no muchas, la verdad que están casi todas ejecutadas, pero las que se quedan por poder hacer se están impulsando. Se tiene que trabajar conjuntamente con la Administración General del Estado en crear más desaladoras allá donde se pueden ejecutar, se está trabajando en ello, no son infraestructuras fáciles ni rápidas de ejecutar, pero se está introduciendo la planificación. Se está utilizando un recurso que hasta ahora se desechaba en la mayor parte del territorio, yo diría en casi todos menos en Almería, que es la regeneración de las aguas residuales. Y también se tiene que seguir potenciando y regulando los trasvases allá donde sea posible. Porque el agua, como digo, no se distribuye igual en todo el territorio y debemos de ser solidarios en esa distribución. Pero si seguimos ahondando un poco más en todo lo que tiene que ver con esa singularidad con respecto a la sequía y los recursos, tenemos que darnos cuenta que Andalucía tiene que tener reflejo en las políticas que se adopten en la Comisión. Y es que Andalucía, a la vez, en el mismo día, se estaban produciendo recortes de usos del agua en algunas zonas del territorio de Andalucía y, a la vez, se han estado produciendo inundaciones en otros puntos del territorio de Andalucía, el mismo día. Yo en concreto el mismo día salía de un comité de gestión de la sequía para aprobar unas reducciones del 20% al consumo de población en la provincia de Málaga y estábamos viviendo inundaciones en la provincia de Huelva y la provincia de Almería, el mismo día. Eso ocurre en Andalucía y eso debe tener reflejo en las políticas que se adopten en la Comisión. Es cierto que las políticas de la Comisión y así el Plan Andaluz del Clima, la Ley del Clima de Andalucía, recogen sus tres patas. La mitigación, como ya explicaba, conseguir el objetivo de reducir las emisiones,
donde las administraciones regionales y las administraciones locales podemos hacer cosas de manera limitada, porque no podemos controlar las grandes industrias, las grandes emisiones que se generan, digamos, que contribuyen a esa generación de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero sí tenemos que trabajar en el segundo bloque, que es la adaptación. Como decía Manuel, hay una estrategia que ahora mismo no es vinculante por la Comisión, que es la adaptación al cambio climático. Vamos tarde, como bien decía, y donde tenemos que acelerar. Y yo creo que ese es uno de los retos que debe tener la Comisión, probablemente en la próxima legislatura, que es centrarse en las políticas de adaptación al cambio climático. Y en esa política de adaptación se tiene que reconocer la singularidad de las regiones, la singularidad en concreto, por ejemplo, la que tiene Andalucía con respecto al agua. Y por mi parte, nada más. Que yo puedo seguir hablando aquí. No sé, además va a haber muchos temas en el que se va a ver la concordancia y la complementariedad. Pues un tema que ya hemos comentado, por lo menos Diego lo ha iniciado ya, con el tema de la política de defensa. El año pasado, que creo que recordar, ¿no?, que fue cuando se aprobó la brújula estratégica. Es verdad que el tema de Ucrania y de todo nuestro entorno conflictivo, pues indica la necesidad de desarrollar una política de defensa más activa desde la Unión. Entonces, quizá explicar qué es la brújula estratégica, aunque ya iniciaste algo. Sí, gracias. En efecto, ya le hice referencia a la brújula, que en realidad es un documento. Es un documento de reflexión que salió el año pasado, en marzo, donde el autor principal es el alto representante, Josep Borrell, pero luego se discutió, por supuesto, con los Estados miembros, ¿no?, con los países. Porque de lo que se trata es una llamada de atención por parte de la Unión Europea y una puesta en común de una serie de preocupaciones que son muy reales. Y sobre todo, y eso es el punto de partida del documento, se trataba de una reflexión estratégica común. Porque lo que nos falta también en Europa, a veces, es una reflexión estratégica común y que nos pongamos de acuerdo sobre los peligros, sobre las amenazas y los desafíos y los retos que tenemos. Porque también lo he mencionado esta mañana, ¿no? O sea, la realidad puede ser muy distinta desde Almería, desde España, que desde Estonia. Sin embargo, o Polonia, ¿no? O sea, Polonia está en guerra, o sea, no hay ninguna duda. Si tú eres polaco hoy en día, vives en una situación de guerra. La economía de guerra, por todas partes hay refugiados, ten en cuenta la gran parte del armamento que Europa ha enviado y que Estados Unidos, y está llegando, el armamento más sofisticado que existe en Occidente, está llegando a Ucrania, ¿no? Y pasa por ahí. Por lo tanto, si tú eres polaco, lo estás viendo todos los días. El aeropuerto, la mitad de los aeropuertos están utilizados para eso, ¿no? Y hay vías establecidas. Pero hace falta que, y luego, si tú vives en Almería, si estás aquí en Andalucía o en España o en otras partes de Europa o en Grecia, la amenaza es distinta, es la migración, ¿eh? Son los botes que están llegando, las pateras que están llegando, todo tipo de presencia musulmana. Bueno, si vives en Bélgica, fíjate, esta semana hemos estado confinados durante 24 horas porque había un terrorista suelto por las calles, un señor tunecino que tenía orden de expulsión desde el año 2019 y que llevaba 4 años ilegalmente en el país, y a causa de lo que había ocurrido hace unos meses en Suecia, cuando habían quemado unos coranes, pues el tío se lió a pegar tiros durante un partido de fútbol entre Suecia y Bélgica a todos los que llevasen camiseta sueca, ¿no? Y mató a 2 personas e hirió a un tercero. Entonces, la amenaza es distinta. Bueno, pues lo que la brújula estratégica ha pretendido es que seamos capaces los europeos, y francamente no creo que se haya logrado todavía, pero se trata de tener una reflexión estratégica común. ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo sobre cuáles son las amenazas, los retos? Sin perjuicio de que, por supuesto, la realidad es distinta desde España, desde Polonia, desde Estonia o desde Bélgica. Pero hace falta, tenemos que llegar, tenemos la obligación de llegar a esa reflexión común y tenemos la obligación de buscar un consenso sobre los riesgos y los retos.
Entonces, eso es lo que se pretende y, por supuesto, luego hace falta, y esa es la segunda parte de la brújula, no vamos a entrar en los detalles porque es muy técnico. Eso a veces es un poco el problema, ¿no?, de la Unión Europea. Nos perdemos mucho en tecnicismos y muchas veces pensamos que sacar un papel ya es una respuesta. Y todo el mundo sabe en Bruselas que un papel no es una respuesta, pero no sabemos a veces cómo salir de ahí, ¿no? O sea, hay que hacer algo, un papel. No, pues la brújula es un papel, es verdad, pero lo importante es eso, es decir, lanzar ese proceso, forzar ese proceso de reflexión común. Porque al fin de cuentas, el reto mayor que tenemos y lo que nos ocupa a nosotros, que nos encargamos de la política extranjera europea a diario, es el tema de la seguridad. Y la verdad es que hubo un dato bastante interesante cuando Josep Borrell fue nombrado alto representante ya hace 4 años y fue al Parlamento Europeo para su investidura. O sea, el Parlamento tiene que escucharle, hay un debate con él y tiene que marcar su acuerdo, ¿no?, para que pueda ser alto representante. Bueno, él dijo algo que a algunos sorprendió. Estamos en el año 2019 y algunos dijeron, ya está, este señor, ¿de qué está hablando? Y dijo, Europa está en peligro. Eso fue un poco el mensaje principal y lo estuvo desarrollando, ¿no? En el 2019 nadie lo vio venir. Y eso es un error, o sea, eso es un problema de falta de visión estratégica común, porque cada uno estaba ensimismado en los problemas nacionales de seguridad nacional. Y lo que no nos damos cuenta es que existe una seguridad europea, y es fundamental. Y no existe seguridad en España, ni en Bélgica, ni en Holanda, ni en Estonia, ni en Polonia, si no tenemos esa visión común de la seguridad, de los retos que hay frente a nosotros, y si no somos capaces de poner los medios necesarios. Porque en realidad todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor tiene una dimensión geopolítica. Y eso es la gran novedad de la época en la que estamos ahora. Cuando hablamos de cambio climático, de temas incluso del agua, es verdad que hay aspectos muy locales, muy particulares a los que tú hacías referencia, pero toda la problemática del cambio climático, de la que al final es el origen de los problemas de la cuenca almeriense o de las otras en Andalucía, todo esto viene del cambio climático. Y esto es un desafío global. O sea, nosotros los europeos podemos dedicarnos a transformar por completo nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de producción, pero si los chinos y el resto del G20 pasan de nosotros, no sirve para nada. Para nada. O sea, todos los sacrificios, todos los esfuerzos enormes, toda la adaptación, incluso la infraestructura, la gestión del agua, todo lo que hagamos no va a valer para nada, pero cero. Si no tenemos un consenso mundial y si no somos capaces de hacerle frente a las consecuencias que hay mundiales. Lo mismo para todos los demás problemas, porque los grandes problemas que hay hoy en día, ya sea la migración, cambio climático, la seguridad, el uso de la fuerza, ya no hay consenso. Ha saltado por los aires todo el sistema de relaciones internacionales que hemos tenido durante los últimos 30 años, donde el objetivo, y por eso Europa tenía un papel tan importante, y hemos sido capaces de ocupar un espacio tan importante, porque nuestro modelo ha imperado durante 30 años, es decir, buscar la cooperación, la interdependencia, buscar un proceso de globalización que tenga en cuenta también las consecuencias sociales, incluso medioambientales, para todo el planeta. En fin, todo este proceso que ha habido de 30 años ahora ha saltado en pedazos y vamos hacia otro tipo de orden mundial, donde ya no hay tanta globalización, desde luego hay bloques, hay mucha más geopolítica. Cualquier tipo de decisión tiene un alcance y un impacto geopolítico, ya sea gestión de los océanos, gestión del medio ambiente y, por supuesto, la definición de los espacios geopolíticos, ¿no? O sea, fíjate, Rusia considera que Ucrania le pertenece como espacio geopolítico, ¿no? Y por eso han decidido invadir. O sea, y hay países que entienden. O sea, yo cuando estaba destinado fuera y sobre todo después, cuando llegué a Bruselas y me encargué durante 2 años de la comunicación estratégica, nos costaba mucho trabajo explicarle a muchos países que lo de Rusia es una invasión, porque dicen, no, porque en realidad Ucrania le pertenecía a su esfera de influencia, del punto de vista histórico, del punto de vista incluso étnico, lingüístico, a todos los efectos le correspondía. Y ustedes han estado agrediendo o amenazando a Ucrania y lo normal es que entonces Rusia reaccione. Este tipo de planteamiento lo entienden perfectamente en América Latina, en África, en otras partes, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y esto es un problema de seguridad enorme para nosotros.
Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y que desde España no pensemos que el único problema que hay en el mundo es la migración que viene desde el sur, desde el norte de África, y que en Polonia no piensen que el único problema que hay es el tema de Ucrania, porque hay muchos más. Entonces, este es el objetivo de la brújula estratégica, que por supuesto se llama brújula, porque intenta indicar un rumbo. Aunque, claro, algunos nos han criticado porque brújulas que ustedes estaban perdidos antes. Digo, pues no estábamos perdidos, pero es verdad que hay un cambio de una realidad distinta, ¿no? Entonces, por eso, este documento es el punto de partida de esta reflexión común. Luego tiene una serie de líneas de acción sobre lo que yo mencionaba esta mañana, sobre las capacidades, desarrollar capacidades comunes europeas, una industria militar digna de ese nombre, europea, todo lo que es compra de armas y producción de material militar, bélico, hay que decir las cosas por su nombre. Hoy en día Europa tiene que definir también la forma en la que, de alguna manera, tendrá que hacer uso de la violencia. En el mundo en el que vivimos, lamentablemente, habrá que ir hacia eso, ¿no? Y la brújula estratégica también indica que hay momentos en los que Europa tiene que utilizar el poder militar, ¿no? Y por eso tenemos este documento, esta reflexión, y es algo que toca todo lo que hacemos en este momento. Pues, un momentito, simplemente una apreciación, como moderadora puedo hacerlo. Ha salido el tema de la migración, efectivamente que es un tema que conocemos sobre todo en el sur de Europa, Grecia, Italia, España. Mi experiencia en la universidad, además, hemos visto que es un ambiente muy intercultural. Yo cada vez tengo más estudiantes, mujeres marroquíes. Y creo que, aunque hablaremos después de ayuda humanitaria, también políticas de integración, a mí me parece esencial. Y la universidad en eso, pues yo tengo que reconocer que a mí me parece un modelo de apuesta por el futuro, es decir, personas distintas, colaboramos distintos y hay una bonita integración. Como sé que hay algún militar en esta sala, puedo decir que generalmente se ha dicho que las fuerzas españolas son un modelo cuando hay actividades internacionales, porque los españoles tenemos una capacidad fantástica para crear relaciones con otras culturas, cosa que no les suele pasar a los suecos, y no voy a citar más. Pero los españoles sí. Entonces creo que ese problema, después lo analizaremos en profundidad, va muy unido también a migración, ayuda e integración. Y por allí había una pregunta, me parece. Sí. Sí, al fondo. Te van a llevar un micro, si no te importa. ¿Para qué comprar armas si con solo bombas se gana? Pienso que una bomba potente da mucho más miedo que 10.000 hombres con armas. ¿Cómo? Sí, ¿para qué comprar armas si con una bomba lo destruyes todo? Hombre, creo que el objetivo es distinto, ¿no? Uno puede ser a lo mejor disuasorio y el otro efectivo. Bueno, además en el tema de, no vamos a entrar en detalles, pero si ves el conflicto más grave que hay ahora en Europa, la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, hay un uso enorme de también material humano, bueno, para los rusos es material humano, pero quiero decir que son enfrentamientos donde hay parte de guerra convencional, parte de guerra moderna, los conflictos ahora son muy, muy amplios. Tienes que estar preparado a todos los niveles y te hace falta también presencia humana. Por lo tanto, hace falta desarrollar también capacidades militares, el ejército, y tener una fuerza. Es uno de los objetivos de la brújula, tener una fuerza de intervención rápida europea de hasta 5.000 hombres que se pueda movilizar en muy poco tiempo para poder intervenir sobre un territorio. Por aquí también hay una persona que quería intervenir.
Bueno, era sobre la pregunta de mi interlocutor anterior. Hay que tener claro cuál es el objetivo que se pretende. En el ámbito militar, yo puedo ir a neutralizar o a destruir. Si pretendo no utilizar ese terreno porque no me interesa, iré a destruir. Pero ¿para qué lo hago entonces? Entonces, por eso digo que en este caso concreto, si yo voy a hacer alguna acción determinada, será habitualmente por un tema económico, fundamentalmente. Entonces, destruir no me viene para nada, no sirve para nada. Lo normal es neutralizar. Y en el caso de Ucrania, bueno, bien, el objetivo ruso era evidente. Destruirlo. Hubiera volado los pantanos del Dnieper y hubiera partido Ucrania en dos. Hubiera acabado rápido. Un desastre natural impresionante. Hubiera neutralizado Ucrania totalmente. Hay que ver el objetivo con el cual se pretende llevar esa acción militar a cabo. Entonces, contar con una bomba nuclear. En el siglo XX la doctrina nuclear era muy evidente. Era disuadir. ¿A quién? A mi oponente de mismo nivel. ¿Pero cuántas guerras hubo en el siglo XX? Un montón de guerras convencionales, lideradas por los grandes países nucleares. Pero no he llegado nunca al uso de la bomba nuclear. Sí tuvimos, como está ocurriendo otra vez de nuevo, muchas acciones locales de gran intensidad de ámbito convencional. Por eso digo que el contar con una bomba, ya llevamos el siglo XX contando con bombas nucleares, una capacidad nuclear tremenda. Nunca se llega a emplear. Al final acabamos, pues como está ocurriendo, neutralizando armas convencionales sin pasar de ahí. Y esperamos que no pase de ahí. Es evidente. Muchas gracias. Espero que te hayan contestado a la pregunta. Pues no funciona. No, es que está desde arriba. Ah, ahora sí. Sí. Ah, ahora sí que ha funcionado. Este es el que no funciona, pero arriba sí funciona. Aquí no te preocupes. Ahora sí va. Bien, pues esta es una pregunta para Laurent Alfonso. Quizá uno de los aspectos menos conocidos habitualmente es el mecanismo europeo de protección civil y la labor que se realiza desde la Unión Europea, algo que conocemos muy bien en España, que es los incendios. Es decir, cómo existe un cuerpo que coordina toda esta acción en temas que conocemos desgraciadamente de incendios. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada directora del Centro de Documentación Europea de Almería, queridos ponentes, queridos participantes. Le agradezco mucho la invitación. Para mí un placer y un honor de compartir esta mesa redonda. Y además creo que protección civil, pues hay diferentes ángulos de ver lo que es la protección civil. Muchas veces lo vemos a través de la respuesta capacitaria. Que cuando ocurre un desastre vienen mujeres, hombres de protección civil, militares, bomberos, etcétera, para solucionar el problema. Pero a través de la experiencia que os voy a contar y de cómo funciona el mecanismo europeo de protección civil, veréis que también participamos en las fases anteriores a la respuesta capacitaria de los desastres y que es el mayor reto a lo que nos enfrentamos, es decir, también trabajar y adaptar nuestra gobernanza con los demás servicios, agencias, ministerios, cual sea el nivel de gobernanza, de local a regional y nacional, hasta la cooperación internacional, para sumar nuestros esfuerzos y coordinar nuestros esfuerzos, para no perder dinero, para no perder tiempo y para, al final, proteger a los ciudadanos. Entonces, la protección civil, ¿qué cubre? Al final no solo la respuesta capacitaria, pero también intervenimos en lo que es el ciclo de gestión de riesgos de desastres, también en prevención, en preparación y a veces en la reconstrucción. Es un ciclo permanente que funciona en tiempo de paz o en tiempo de crisis.
Y el tema, el riesgo de incendios forestales es quizás el más emblemático, porque es el más visible. Es el más visible, es el que afecta a casi toda la población europea, además del riesgo de inundaciones y el riesgo terremoto. El riesgo sísmico. Son los tres riesgos mayores que encontramos en la cuenca mediterránea. Respecto a los incendios forestales, pues el tema central es el bosque, es el combustible, es la vegetación. Y claro, apoyándome en las previas ponencias, está muy claro que esta vegetación está sufriendo del cambio climático y de la sequía. Y esta vegetación tiene que adaptarse también. ¿Y cómo se adapta? Pues amputándose de las ramas y formando pues, lo que llamamos el combustible muerto. Y esta acumulación de combustible muerto hace que en nuestros bosques o en nuestros montes, áreas de vegetación, vamos a tener esta acumulación de combustible muerto que va a sumarse y al final tener un efecto de potencia calorífica muy importante, muy importante. Y eso pues nos perjudica mucho en las acciones entonces de prevención y a la hora de responder a grandes incendios. Y cuando digo grandes incendios, porque tenemos grandes incendios y hasta mega incendios. Habéis escuchado esta palabra. Empezó en el continente americano, en Estados Unidos, Canadá, que sigue ardiendo, lo de Canadá, alcanzamos los 20 millones de hectáreas, es tan grande que ni siquiera se puede extinguir, que no es de escala humana. Entonces se extinguirá el mismo con el tiempo, esperando a que la lluvia, con la llegada del invierno, pueda ayudar. Entonces, este combustible muerto es una bomba porque va a provocar fenómenos y un comportamiento de los incendios bastante catastróficos y destructivos. Primero, para los que combaten a lo más cerca estos incendios, cuando ocurren, aquí hay que destacar también que el 90% de los incendios están iniciados por culpa humana, que sea de forma voluntaria o involuntaria, pero el 90% los creamos nosotros. Entonces, el tema de prevención es fundamental también. Si no queremos ir por lo que ya sabemos, estas bombas de incendios, tenemos que evitar que se inicien. Eso es fundamental. Entonces, las consecuencias, entonces, exponer a los que responden a los incendios forestales, pero también afectar a nuestras zonas pobladas, o que sean rural, o en diferentes casos también que puede ocurrir en zonas urbanas. Este tema es lo que llamamos las interfaces urbanas, es decir, estos puntos de contacto que existen entre la actividad humana, donde vivimos nosotros, y estas zonas de bosque, donde vive toda la biodiversidad. Es decir, que a través de los incendios forestales no solo afecta a los bosques y con todas las consecuencias de perder bosques a nivel de absorción de CO2, pero que también afecta a nuestra biodiversidad. Y eso también es bastante invisible. Pero a lo largo plazo sabemos que toda esta biodiversidad juega un papel en el ciclo de medio ambiente. Y eso lo perdemos también. Yo creo que si pudiera resumir un poquito su intervención. Sí. Entonces, para enfocar un poco más en el tema de cómo responder a esto, pues, en el 2001 se ha creado lo que es el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que se compone ahora mismo de los 27 Estados miembros y de 9 Estados participantes. Entrará un 10º país, que es Moldovia, el primero del 24. Así tendremos 37 países.
Este mecanismo básicamente es una cesta de recursos operativos, que ya tenemos más de 150 recursos, equipos especializados, para responder a cualquier tipo de catástrofe, que sea natural o tecnológico. Básicamente estaba previsto para los Estados miembros de la Unión Europea, se ha extendido a los países vecinos, que sean sobre todo los del este, y se ofrece al mundo entero. Y lo puede entonces activar cualquier país afectado por una catástrofe o un desastre que sobrepasa sus recursos nacionales. Entonces, desplegamos a estos recursos y vamos apoyando al país que lo necesita y si lo pide. Es importante también destacar que la protección civil en Europa para los Estados miembros es una competencia de apoyo, no es una competencia obligatoria. Es decir, que viene en apoyo de los Estados miembros basado en el principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Después podemos seguir un poquito más. Ya. Entonces, se ha activado este mecanismo 600 veces desde hace más de 20 años. La Unión Europea va adaptando estos recursos basado en las experiencias que tenemos de catástrofes, tanto tecnológicas como naturales. El terremoto, por ejemplo, en Turquía, el de Marruecos, los grandes incendios forestales en Portugal y en Grecia en 2017-18, y vamos ahí complementando la oferta de recursos. También se trabaja en prevención con planes europeos de prevención, diferentes proyectos y que también involucran a la población en el concepto de resiliencia. Y para que funcione este mecanismo, pues también organizamos ejercicios para trabajar lo que es la interoperabilidad de los diferentes recursos, tanto europeos, pero también con los demás países tiersos que podrían beneficiarse de este mecanismo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente cuestión que afecta, o que pueden contestar, yo creo, Manuel Pleguezuelo y Sergio Arjona, puesto que hablamos de Blue Economy, economía azul. En la Consejería tenemos ya el desarrollo de economía azul, pero en la Unión Europea desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿en qué consiste, cuáles son los objetivos y cómo se complementan ambas instituciones, ¿no? Organismos? Bien, pues muchas gracias, Ana Fe. Soy el último en intervenir, pero quiero dar las gracias también al Centro de Documentación Europea por ser tan blue, tan azul, tan marítimo, porque recogéis noticias no solo del sector pesquero, sino todos los asuntos marítimos con muchísima asiduidad. Y eso pues también es de agradecer, porque nos ayudáis a hacer visible esta política, a permeabilizar, a hacer llegar a la comunidad universitaria, tanto que haya muchos centros de documentación y de información europea como el vuestro. Me toca hablar de economía azul. La dirección general en la que yo trabajo se denomina Asuntos Marítimos y Pesqueros, pero tradicionalmente ha sido la Dirección General de Asuntos Pesqueros, y Manuel la conoce bien. Sabemos que la pesca, igual que la agricultura, es una de las políticas comunes en la que los Estados ceden soberanía, y es la Unión Europea la que gestiona, negocia y representa, pero porque los Estados han querido quitarse esa parte de competencias y dárselas a la Unión Europea, y es la Comisión la que implementa, ejecuta esas políticas que el Parlamento y el Consejo han ido decidiendo. Pero hay otros aspectos vinculados al mar, todo el periplo de sectores, de actividades económicas que están vinculadas no solo dentro del mar, sino en las zonas costeras, como pueda ser Andalucía, o como explícitamente también es la provincia de Almería, en la que todavía las competencias no se han cedido, no son soberanía de la Unión Europea, sino de los Estados, pero que se coopera y se trabaja de manera conjunta. Esa economía azul, como digo, comprende pues todos los sectores tradicionales de la explotación de recursos marinos, como ha sido la pesca, pero también la acuicultura, el transporte marítimo, las energías marinas renovables. Hay otros sectores más innovadores, como podría ser la desalación, y hablábamos de esa importancia para la gestión de la sequía. Pues uno de los sectores que forman parte de esta economía azul es la desalación, la bioeconomía o la biotecnología,
por ejemplo, la utilización de las algas para farmacéuticos, para usos médicos, para cosméticos, para alimentación también, y energías marinas, aparte de las tradicionales, que podrían ser las eólicas, o sea, la instalación de molinos de viento, tanto fijos como flotantes en el mar, otras, como serían la generada por las mareas o la generada por las olas. Entonces hay unas energías oceánicas también como sectores emergentes, innovadores, en los que se nos puede plantear un reto, cómo gestionarlo de manera conjunta desde la Unión Europea. Desde 2008 aproximadamente se hablaba primero de una política marítima integrada, es decir, que todos estos sectores se vayan interconectando, puesto que estamos compartiendo espacio, un territorio o un ecosistema marino en el que están interviniendo a la vez varias actividades, y luego se genera el concepto de crecimiento azul, como aprovechar esas actividades para generar riqueza y bienestar. Pero después del lanzamiento del Green Deal, de ese Pacto Verde, y sobre todo también después de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 14 es vida submarina, después de la crisis del COVID también, y esa necesidad de integrar los distintos sectores, pues pasamos del crecimiento azul a otra concepción radicalmente diferente, que sería una economía azul sostenible. Somos la pata azul del Pacto Verde. Cómo llevar todas esas estrategias climáticas a los ecosistemas marinos para dos cuestiones. Por un lado, la protección de los recursos naturales marinos y, por otro lado, la explotación y la gestión que genere actividad económica, digamos, y riqueza. Para ello, este nuevo enfoque, esta economía azul como un reto a futuro en el que tenemos que cooperar, pues se centra en cómo ir transformando las distintas cadenas de valor de los sectores marítimos y marinos, los sectores azules, cómo descarbonizar, cómo afrontar la transición energética, pues por ejemplo para los barcos, pero para los barcos de transporte, pero también para los barcos de pesca. Se ha nombrado anteriormente el hidrógeno verde, cómo van a poder impulsarse esas naves, esos buques con combustibles que no sean fósiles, por ejemplo, o ese apoyo de las energías marinas renovables, la protección de la biodiversidad y el explotar las zonas costeras, que son zonas turísticas. El sector turístico, según este informe europeo de la economía azul 2023, y sobre todo en el Mediterráneo, pero en toda la UE, es el primero, es el que más factura y es el que más emplea. Entonces, ¿cómo compatibilizar ese turismo sostenible con el resto de actividades? También hablaba de la pesca y de la acuicultura, cómo crear esos sistemas alimentarios sostenibles, responsables, que abastezcan, pero que a su vez no nos carguemos la pesca, sino que sea una gestión a largo plazo, y eso está generando también polémica con el sector, ese tener una tensión entre la explotación de los recursos, pero una explotación que no sea sobreexplotación, que nos haga que en 10 años no tengamos determinadas especies, teniendo en cuenta también los efectos del cambio climático, que las especies van cambiando y van moviéndose en función del calentamiento de las aguas. Y cómo aplicar la economía circular a los ámbitos marítimos. Ese reciclaje, pues, de las plataformas como decía, de molinos de energía eólica, por ejemplo, o como el reciclaje de los barcos o de los materiales que se usan para la pesca, todo el tema de la contaminación de plástico, de la polución marina vinculada a los plásticos, esa eliminación de los microplásticos, pues todo eso forma parte de esta nueva visión o este nuevo enfoque que hace la economía azul. Otro aspecto que creo que tiene que ver también con lo que se ha ido comentando en la mesa anterior es que el mar no tiene fronteras, la polución o la contaminación marina no tiene fronteras y no se corta. La masa de plástico, de suciedad o de contaminación no se para en una frontera. Entonces, ¿cómo cooperar? Pero no solo entre los Estados europeos que compartimos cuencas marítimas, sino cómo cooperar también con los países vecinos que comparten cuenca marítima. Es el caso, por ejemplo, en el Mediterráneo, que es el mar nos puede afectar. Si nosotros tomamos muchas medidas para hacer verde el puerto de Almería y para que el transporte marítimo y la pesca de nuestros buques, de nuestros barcos, sea totalmente sostenible, pero a 200 kilómetros tenemos Argelia, que compartimos mar y que el agua se mueve y lo que hay en un sitio viene al otro, necesitamos cómo expandir, cómo
transferir este enfoque nuevo, sostenible, esta visión a nuestros vecinos. Entonces hay estrategias de cuenca marítima, por ejemplo la del Mediterráneo Occidental, que también sirven en cierta manera de diplomacia suave, de que a lo mejor lo que no se puede hacer a nivel más político, sí a nivel técnico con pequeños proyectos hay capacidad de entendimiento y de que Argelia, Marruecos y España estén trabajando con expertos vinculados a cómo hacer los puertos más sostenibles o los puertos que no sean solo para logística sino también para generar energía. Ese trabajo conjunto también es como va dejando un pozo de cooperación en aspectos en los que tenemos que intervenir mucho más a nivel internacional. Paro aquí y luego retomamos. Sí, siguiendo un poco la línea que ha marcado Manuel, en la universidad sabemos que la investigación es un elemento fundamental de cooperación. Entonces, sí, todo lo que sea investigación pues nos sirve para acercar posturas que a lo mejor inicialmente son muy lejanas, pero que nos afecta un problema determinado. Y si me permites complementar, hablando antes de las experiencias, del bagaje de cada uno de los ponentes, creo que es muy importante y también para la salida del alumnado esa consultoría y ese conocimiento de los proyectos europeos, también los que os dedicáis a la investigación o os dediquéis a la investigación dentro de la universidad. Los proyectos europeos generan consorcios, trabajo en conjunto con actores, con agentes de distintos países, están financiados en algunas ocasiones íntegramente, pero la mayoría en gran medida por fondos europeos. Os suena el LIFE, Horizonte Europa, Erasmus incluso. Pues eso también es una manera de que las políticas que hemos estado enunciando se hagan con proyectos tangibles, se hagan con resultados concretos y que sirven para hacer Europa y para concienciar y para sensibilizar, que es uno de los retos fundamentales, que nuestros jóvenes estén involucrados en el proyecto de integración europea. Muchas gracias. Sergio, si no te importa con... Sí, bueno, yo voy a, igual que en el caso anterior, esta vez muchísimo más breve. Gracias. Voy a intentar aplicar cómo está implantando, digamos, esa estrategia de economía azul sostenible de la Comisión, implantar en nuestro territorio. Andalucía, bueno, pues ya sabéis que tiene más de 1.000 kilómetros de costa, perdón, casi 1.000 kilómetros de costa, 990 y tanto creo que son. Da dos fachadas costeras, el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo, tiene una posición geoestratégica fundamental desde el punto de vista marítimo. Tenemos el primer puerto de España, el de Algeciras, el quinto de Europa, y es la primera vez en que se crea, digamos, una cartera de economía azul en un gobierno, en este caso el gobierno de Andalucía. Es cierto que en los primeros meses de legislatura yo me dediqué, bueno, sobre todo el consejero, a explicar qué era eso de la economía azul, que nadie sabía lo que era. Fue bastante curioso. Pero es verdad que sí está teniendo cada vez más impacto después de que se escuche y se hable sobre este tema. Lo que dijimos fue, hay una estrategia, hay una política de la Unión Europea destinada a esto. Bueno, pues vamos a aterrizar esa estrategia en Andalucía. Y en eso estamos haciendo. Hemos lanzado el desarrollo de la primera estrategia de economía azul sostenible de Andalucía, que le hemos llamado EA2, y básicamente hemos querido hacer una estrategia de abajo hacia arriba. Es decir, hemos contado de los 3 patas fundamentales para implicar cualquier política pública. En este caso hemos contado con la academia, con las universidades, con los centros de investigación, hemos contado con el sector empresarial, hemos contado con la administración pública, con competencias en todas las áreas que ha comentado Manuel, que no las voy a repetir. Hemos hecho una serie de paneles donde hemos escuchado a cada una de esas partes y hemos traído unas conclusiones. Han sido unos paneles muy participativos que se han llevado a cabo por toda Andalucía y han tratado toda esa diversidad de temáticas que engloba la economía azul. ¿Qué conclusiones hemos llegado después de esos conceptos? Pues la economía azul supone en Andalucía más de 35.000 empresas, 35.006 empresas, y emplea a 122.285 empleos en Andalucía. Eso supone que el 6% de las empresas de Andalucía están dentro de la economía azul, están destinadas a la economía azul. Y el 4% del empleo en Andalucía está destinado a actividades de la economía azul. Es decir, que no es ningún tema baladí en Andalucía. Y dentro de esas empresas, el 85% de las empresas andaluzas de la economía azul se dedican al turismo azul. Y el 12% a las actividades de pesca y acuicultura. También, y ya terminar, es la primera vez que la gestión de los puertos en Andalucía se lleva desde una consejería verde,
Digamos, los puertos siempre están asociados con infraestructuras grises y es la primera vez que se pasan a una consejería verde, porque precisamente lo que se trabaja es hacer ecologizar los puertos, que decimos hacer unos puertos verdes y sostenibles. ¿Qué líneas se están llevando a cabo? Proyectos de circularidad, proyectos de digitalización, proyectos de energías renovables, grandes polos de hidrógeno verde que se quieren implantar tanto en Huelva como en la provincia de Cádiz, en el Valle de Algeciras, y en eso es el trabajo que estamos desarrollando. Lo que queremos es hacer que todos los sectores de la economía azul en Andalucía sean sostenibles, aprendan a convivir unos con otros sin que se perjudiquen entre ellos. Vamos a hablar ayuda humanitaria. Esta es una noticia muy reciente, el apoyo a Gaza, además también la supervisión de esa ayuda que se concede. Hemos dicho antes migración, yo creo que va muy unido a ayuda humanitaria. No sé cuál de los podría comentar algo más sobre ayuda humanitaria, o ¿te parece bien? Creo que vamos a delegar en Diego. Sí. Bueno, en realidad, en la Unión Europea hay un organismo, o sea, dentro de la Comisión Europea, una oficina que se llama ECHO, que es la que se encarga de la ayuda humanitaria. Este anuncio, además, bueno, ya que estamos hablando del contexto político, responde también a una serie de informaciones un poco contradictorias que hubo justo antes sobre si la Unión Europea, o en este caso la Comisión, estaba cortando o no la ayuda a los palestinos, porque es verdad que se planteó una revisión de la ayuda para asegurarnos de que no llegaba nada al grupo de Hamas. Directamente ya tenemos constancia de que la Unión Europea no está financiando a Hamas, pero indirectamente siempre le puede llegar. Entonces se anunció que se iba a cortar la ayuda y algunos comisarios dijeron que sí, otros dijeron que no. Hubo un poco de confusión. Pero yo creo que lo importante que hay que señalar aquí es que la ayuda humanitaria, desde el punto de vista europeo, este es nuestro planteamiento, no es política. O sea, queremos despolitizar la ayuda humanitaria. Por esto este anuncio viene de manera muy rápida, justo después de esa polémica sobre la ayuda a los palestinos, que sí es política, por supuesto, forma parte de la política europea, refuerza la política europea en la región y sobre todo en relación al conflicto y a la solución que nosotros siempre hemos defendido de dos estados, pero la ayuda humanitaria no lo es. Y esto, pues, forma parte de todos los debates que estamos teniendo ahora en Bruselas, y no solo en la Unión Europea, sino también los americanos y otros, y los canadienses y muchos más. Hoy en día con este mundo tan geopolítico, todo se politiza, todo, hasta la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria china, bueno, los rusos dan ayuda humanitaria también, fíjate, ¿no? en plena invasión allí en Ucrania. Entonces, nosotros queremos seguir con este planteamiento europeo que forma parte también de los valores europeos. En esta batalla de los relatos, también una batalla de los valores, y dentro de esos valores nosotros queremos seguir reafirmando que Europa ofrece ayuda humanitaria, independientemente del planteamiento que tenemos hacia Hamas, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea ha sido muy clara condenando, ¿no?, los ataques terroristas y las salvajadas que se han cometido, ¿no?, durante las horas en las que los terroristas de Hamas entraron en territorio palestino, masacrando a gente, ¿no? Independientemente de eso, nosotros ofrecemos ayuda humanitaria y creo que ese es el mensaje, ¿no?, desde Europa. La ayuda humanitaria no es política y forma parte de los valores, incluso en pleno conflicto queremos seguir ayudando a las poblaciones civiles, ¿no? Entonces, a eso responde este anuncio. Esta es una pregunta más bien para Manuel Carmona, puesto que desarrolla actualmente su actividad en Estados Unidos. Pues un poco, ¿cómo son las relaciones de la Unión Europea de cooperación? Aquí estamos viendo precisamente en tecnologías emergentes, que son los grandes, digamos, retos que se plantean en el desarrollo y que hemos visto muy unido también con economía azul, porque va todo últimamente unido. ¿Cómo serían las relaciones con Estados Unidos desde la Unión Europea? ¿Cómo lo ves tú desde tu actividad profesional, no desde un punto de vista teórico, sino cómo es tu día a día? Sí, bueno, es una relación no solamente anclada en la historia, ¿no? Todos lo sabemos, que Estados Unidos no se entiende sin la inmigración europea, o sea, que hay lazos realmente generacionales, culturales, de valores, pero hay también una relación económica importantísima a nivel mundial, porque el 42% del comercio y del PIB mundial
pues está compuesto por la economía de los 27 de la Unión Europea y Estados Unidos, 42%. Y bueno, es una relación compleja, no voy a decir que es fácil. La delegación en Washington es, yo creo que la más grande que existe. A nivel global estamos unas 100 personas y una serie de secciones y tratamos. Tiene que ser así, porque tratamos de todas las políticas realmente. Es una de las pocas delegaciones, yo diría, donde se trata todo, todo importa, todo se cubre. Nos relacionamos con los Estados Unidos en todo lo que se pueda pensar. Y bueno, yo voy a enumerar un poco relacionado con lo que hago mayormente, pero no solo, porque hay secciones y colegas que hacen que tienen una cooperación clave y estratégica. Puedo empezar, por ejemplo, por la cumbre. Hoy, 20 de octubre, pues hay una cumbre entre los presidentes Michel, presidente del Consejo Europeo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente Biden. Se está realizando hoy. De ahí surgirá una declaración conjunta, que es el producto normal de estas cumbres. Lamentablemente, por supuesto para la región, pero también para esta cumbre, el conflicto pues no ayuda y ha centrado la discusión en esto, que es lo más urgente que tenemos y lo más grave, pero hay una serie de temas que se van a tratar también. Podría decir minerales críticos. En concreto, oigo, y esto es un poco, lo oigo así por fuentes que tengo, oigo que se va a tratar un poco la reforma del Banco Mundial también. El Banco Mundial tiene que adaptarse a los nuevos retos globales, ¿no? Entonces, es una reforma muy importante, muy lenta, que incluye a todos los países del mundo y que también probablemente se trate, puesto que el peso que tenemos, de nuevo, como economía, como bloque económico, Estados Unidos y la Unión Europea, pues es importante y puede hacer progresar esto, ¿no? Pero hay muchas cosas. En China, cooperación en relación con China. Bueno, los Estados Unidos, para simplificar, es complejo, pero para simplificar lo que ocurre aquí es que a los Estados Unidos les encantaría que nosotros pues eligiéramos bando. Nosotros, venga, sí, estamos con vosotros, con Estados Unidos, y China está contra todos, ¿no? Esto no es tan fácil. Nosotros no somos tan simplistas en la Unión Europea y nosotros tenemos un enfoque de no desvincularse de China, sino de reducir el riesgo de nuestra relación con China. Esto se ha visto claramente en el discurso que mencioné de Ursula von der Leyen, de nuestra presidenta de la Comisión. Y es un poco lo que poco a poco está calando también en Estados Unidos. Este discurso, Biden el otro día dijo también esto, dijo, sí, es bueno reducir riesgos más que desvincularse. Es el mismo lenguaje, hay ese cruce de narrativas que es muy interesante, se produce en otros temas también. Una relación muy importante, por supuesto, es la relación en la lucha contra el cambio climático. Y ahí nosotros llevamos la delantera, entre otras cosas porque, como sabéis, Estados Unidos estuvo fuera del Tratado de París, se han quedado atrás y además la legislación que han puesto sobre la mesa no es como la nuestra, como decía, que tenemos objetivos, tenemos legislación que dice qué vamos a hacer en cada sector. No, ellos tienen una legislación basada en subsidios, más que otra cosa, y ventajas fiscales, pero que no llega, que incluso si se aplica al 100% no va a llegar a cumplir con los objetivos con los que se han comprometido, con lo cual estamos ahí intentando empujar para que su ambición pues sea un poco mayor, ¿no? En un contexto difícil, porque la lucha contra el cambio climático está muy polarizada en Estados Unidos. Es parte de la guerra de las culturas, ¿no? El culture war, que lo llaman, el woke issues. Entonces, para ellos está súper politizado, súper politizado. Si eres republicano, no vas a creer incluso en que existe el cambio climático, te crees que es un engaño chino, y si eres demócrata, pues vas a apoyar estas políticas. Realmente politizado, que es grave, es muy difícil y es un camino por el que ciertamente la Unión Europea no está y no queremos seguir. En términos de biodiversidad, por ejemplo, este es parte de mi trabajo, para seros concretos. Hay el reglamento sobre deforestación. Antes me refería a él. Lo que tratamos en la Unión Europea es de no importar deforestación, no importar productos que han causado deforestación en Indonesia, en Brasil. Bueno, esto ataca un poco el comercio, el ángulo comercial. Estamos teniendo una discusión muy técnica, muy difícil con Estados Unidos, con el Departamento de Agricultura, sobre todo, pero también con el Departamento de Estado, Ministerio de Exteriores, porque bueno, es un enfoque innovador, bastante atrevido, diría yo, pero bueno, es que el problema es grave. Y esa conversación está un poco complicada porque en Estados Unidos consideran gestión sostenible de los bosques, pues cortar un bosque y plantar una monoespecie, monocultivo,
y sacar madera de ahí y luego cortarlo otra vez. Y esto, para la definición de bosque que tenemos, no es realmente una gestión sostenible. Pero bueno, no voy a entrar en detalle. En términos de polución, también tenemos una relación muy importante, sobre todo en plásticos. En el Acuerdo Global sobre Plásticos, donde los dos, Estados Unidos y la Unión Europea, estamos involucrados al máximo, pero la posición de nuevo de Estados Unidos es menos ambiciosa que la nuestra. A pesar de que la nuestra es el resultado de una cooperación entre 27 miembros y intuitivamente diría, bueno, es más difícil conseguir una posición común de 27 que tenga garra, ¿no? Pues nuestra posición tiene más garra que la de Estados Unidos, ¿no? Más ambiciosa, más detallada. Entonces estamos en discusiones para ver si se nos pueden unir. Eso es parte de mi trabajo del día a día. Y en general en todas las negociaciones multilaterales que existen ahora mismo. Luego tenemos una conversación sobre estándares muy importante, la sección comercial de nuestra delegación, muy implicada también con asuntos medioambientales. Estándares para facilitar el comercio, ¿no? Tenemos el Consejo de Comercio y Tecnología, que se fundó cuando llegó el presidente Biden, los demócratas, al poder, y donde hay un trabajo realmente técnico de ver cómo facilitar el comercio, sobre todo en tecnologías limpias. Las tecnologías que nos van a sacar de los graves problemas que tenemos de medio ambiente, ¿no? Si puedes seguir... Sí, termino ya. Hay como, perdonadme, pero es que hay muchísimos ámbitos, está el ámbito digital también. Quiero estresar, porque si no los colegas me van a tirar de la oreja, que hemos abierto una oficina en San Francisco para temas digitales. Así que en Silicon Valley tenemos también nuestra representación. Y luego, pues, en tema de Ucrania es clave, lo he dejado para último, pero es súper importante, porque aquí, sin el apoyo de Estados Unidos, nos veríamos en problemas muy graves, con lo cual es muy estratégico y estamos desarrollando una cooperación muy cercana con el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. 3 mensajes simplemente, perdóname, Ana María, voy a terminar con 3 mensajes en 2 palabras. ¿Cómo nos ven? En Estados Unidos, muchos en la Administración nos ven como, y esto no lo he dicho yo, lo ha dicho oficiales de Estados Unidos, nos ven como un superpoder regulatorio. Hablando de poder y tal. Esto no sabían que estaba yo en la audiencia, pero lo oí de la misión de Estados Unidos en Bruselas. Es que somos un superpoder regulatorio realmente. Primero. Segundo, hay una preocupación en la delegación, y supongo que aquí, en toda Europa, sobre qué va a ocurrir en 2024. Tuvimos básicamente una pausa en cooperación a nivel federal en 4 años de la administración de Trump, y Trump ahora mismo está en cabeza, en términos de candidatura del Partido Republicano. ¿Qué va a pasar? Segundo. Y tercero y último, en Estados Unidos hay una tendencia al unilateralismo. Es muy fuerte. Nosotros intentamos siempre un enfoque multilateral, que es el que tiene que funcionar. Las narrativas de países en desarrollo son muy distintas, hay que no desvincularse de nuevo, y esto es lo que nos cuesta mucho hacer también con los Estados Unidos, porque tienen este impulso unilateral que ya no va a funcionar, sinceramente. Gracias. El problema de tener tantos temas tan fantásticos y es el poco tiempo. Claro. Pero vamos a intentar gestionarlo lo mejor posible. El otro punto importante es Latinoamérica-Caribe, que fundamental para Europa, ha sido una de las demandas de España siempre, fortalecer nuestras relaciones con Latinoamérica. En el ámbito académico sabéis que pedimos siempre que se incremente el Erasmus con Latinoamérica, y aunque sea brevemente, yo pediría a Diego Mellado que nos hablase un poco por su experiencia, además también en Perú, pues cómo son y cómo deberían de ser, sí, aspirar. Muchas gracias. Desde luego yo he vuelto hace 2 años, me he estado 4 años en la región, en Lima, donde no solo llevaba los temas bilaterales, sino también la comunidad andina, que tiene su sede allí, en Lima, la Alianza del Pacífico, donde estuve yo y había presidencia peruana también, o sea, todos los temas de integración, y la CELAC también, ¿no? Entonces, esto es... América Latina y la Unión Europea es una de esas asignaturas pendientes que hemos tenido, que vamos retrasando año tras año, década tras década, ¿no? Y cada vez que tenemos una cumbre, y ha habido una este año, en el mes de julio en Bruselas, tuvimos una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea,
donde ha sido como un reencuentro, hemos vuelto a reafirmar todo lo que tenemos en común y qué pena que no conseguimos, ¿no?, establecer esa asociación estratégica, ¿no?, con auténtico significado. Y es más, en los últimos años lo que hemos visto, y yo lo vi en directo estando ahí 4 años, es una presencia cada vez más importante de China, Sí. pero brutal. O sea, yo en 4 años vi infraestructuras que salían, o sea, que estaban construyendo un puerto cuando yo me fui, ¿no? Hay un puerto en Lima, muy importante. Bueno, pues estaban haciendo uno más moderno, más grande, aún así los chinos, ¿no? Controlan la mitad del sector extractivo, minas, en fin, materias primas, están entrando en todas partes, han conseguido conectar la ruta de la seda con América del Sur. O sea, los chinos han estado avanzando durante estos 10 años, ¿no? Y a nivel político, que esa es la gran novedad, y el COVID les permitió entrar a nivel político de manera salvaje, porque ellos utilizaron la diplomacia de las vacunas de manera extremadamente agresiva, y la diplomacia de las mascarillas, y la diplomacia del COVID en general. Porque ellos se dedicaron a asesorar a toda América Latina en temas de COVID. Entonces, ellos tienen una gran presencia, los chinos. Los americanos son, pues eso, el gran hermano, relación de amor-odio de toda la vida. Por la pura geografía, los americanos seguirán estando ahí porque están conectados, es el mismo continente. Y nosotros, los europeos, hemos estado en un repliegue que no era intencional, pero por desidia, viviendo de las rentas, es decir, de las inversiones que hicimos, sobre todo España, hace 20, 30 años, en infraestructuras y tal, pues todavía tenemos una presencia importante. Pero no hemos sido capaces de restablecer y reinventar nuestra relación con América Latina. Ahora lo estamos intentando este año. Lo que nos pasa aquí es lo que nos pasa con muchos temas, ¿no? Como yo decía antes con la brújula estratégica para la seguridad y defensa. Nos falta ponernos de acuerdo, tener una visión común sobre la importancia de las amenazas que hay, ¿no? Y que sepamos cuáles son las amenazas prioritarias. Nos pasa lo mismo con América Latina. Tenemos que estar de acuerdo los 27 sobre la importancia de América Latina. Porque lo que pasa es que cada vez que España preside la Unión Europea, y ha ocurrido esta vez, entonces se relanza. Se monta una cumbre y tal, y luego se llega a Portugal también, otra vez. Pero después le toca a Suecia, le toca a Lituania, le toca a Polonia, le toca a Hungría, incluso a Francia, y otra vez se vuelve a olvidar, desaparece del radar. Entonces, lo que se ha querido hacer con esta cumbre es intentar tener un acuerdo. Yo creo que lo hemos conseguido en parte. Y lo hemos conseguido porque nos hemos dado cuenta de que el mundo va hacia, lamentablemente, hacia los bloques. Nosotros pensamos que el mundo estaba globalizado. Pues no, ya no. Lamentablemente lo va a estar cada vez menos. Por eso los americanos tienen muy claro cuál es su estrategia. En el siglo XXI habrá solo o hegemonía americana, que va a ser benigna y tal, o China. Pero no hay nada, o sea, de intermedio no hay nada. Habrá otros bloques y tal, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que tenemos que hacer bloque con América Latina. Y eso es lo que ha salido un poco de la última cumbre. Pero ahora hay que hacerlo, hay que realizarlo. Y se realiza pues con inversiones auténticas. Hay una cosa que se llama el Global Gateway, que es la ruta de la seda europea. Lo que pasa es que nos falta un pequeño detalle, que son los fondos. Pequeño detalle. Hace falta alimentar de inversiones, ¿no? este gran proyecto, y esperemos que podamos conectar mejor Europa con América Latina a nivel digital, a nivel de infraestructuras. Y esto es lo que se va a ver ahora, si somos capaces de verdad de darle contenido a esta asociación. Pero bueno, ha habido un relanzamiento ahora en julio de este año, bajo presidencia española, y creo que hay un cierto consenso, y esta es la gran diferencia ahora de las relaciones internacionales a nivel europeo. Somos capaces cada vez más de elaborar consensos y luego hay que actuar sobre esos consensos. Sí. Muy bien, gracias. Tengo que agradecer a Manuel Pleguezuelo la referencia que ha hecho a nuestra labor de divulgación sobre economía azul, porque es verdad que el Centro de Documentación utiliza mucho las redes sociales. Hemos hablado antes de desinformación, pero las redes sociales también son un elemento de formación, de conocimiento. Y tengo que decir que la mayor parte de las agencias europeas utilizan muy bien, con mucha capacidad, pues la información y la difusión que se realiza a través de las redes sociales. Y es verdad, hay muchísima información sobre economía azul, sobre océanos, política en océanos. Entonces, como es un aspecto que es verdad que nosotros tenemos un especial cariño, y Manolo lo sabe, pues, y también sé que desde la Consejería se están desarrollando precisamente proyectos sobre este tema, pues si no les importa, pues a vosotros dos lo comentáis.
Bien. Es un poco complementar lo que comentaba anteriormente. Me he dejado algunos ámbitos para esta parte, pero es repetir el mensaje de que ya no se trata de una explotación de recursos o de gestión de sectores económicos vinculados a los ámbitos marítimos y marinos, sino se trata de un enfoque totalmente sostenible. Esa protección y ese cuidado de los océanos es esencial, en la médula de esa gestión. Cómo se va a gestionar unos recursos, cómo se van a explotar unos recursos, siempre dentro de ese marco del Pacto Verde, que es ese enfoque sostenible. Pero para eso se necesitan datos. Otro reto es datos y que sean interoperables, que se puedan intercambiar. Como digo, son aspectos en los que no hay una competencia que los Estados se la hayan concedido, se la hayan cedido a la Unión Europea para que la Comisión gestione. Entonces, se necesita esa observación oceánica, compartir muchos datos para generar evidencia científica que luego dé lugar a las políticas más eficaces. Hace falta ordenación del espacio marítimo. Igual que existe ordenación del territorio, la planificación del espacio marítimo es fundamental. Ejemplo, Cabo de Gata, proyecto de Ágata, si recordáis, proyecto de energía eólica, pues ahí hay que coordinar en un mismo territorio que hay turismo, que hay protección medioambiental, porque estamos en un parque natural, y hay una explotación potencial de energía eólica. Pues hay que compatibilizar los tres. Pues es un ejemplo de cómo hay que planificar el espacio, el ecosistema, digamos, para esa gestión de distintos sectores, distintas actividades que confluyen en un mismo territorio. Pero es totalmente fundamental, va vinculado también con esa digitalización. Las competencias de todos los sectores, los tradicionales, como la pesca, como el transporte marítimo, como el turismo, y también las competencias, la formación, la educación, la capacitación de los profesionales de todos los distintos sectores vinculados a la economía azul. No podemos pedir renovar los barcos, las naves y ponerle energía renovable para propulsión si su usuario no controla, no conoce, no tiene unas competencias, no ha sido formado, o no podemos hacer un turismo sostenible y un mayor respeto en las actividades vinculadas a ese turismo si la población que trabaja en ese sector no está totalmente capacitada, actualizada, vinculada, concienciada, sensibilizada. Entonces también es otro reto esa sensibilización y esa capacitación. Por supuesto, la inversión, que no solo dependa esta protección de los océanos o esta gestión sostenible de los sectores públicos, sino cómo involucrar al sector privado, es absolutamente fundamental esa vinculación, esos partenariados público-privado, por ejemplo, como soluciones para gestionar y utilizar en estos distintos sectores marítimo, pesquero, acuícola, bioeconomía, en la que haya inversión de las dos partes. Y otro aspecto que creo que también es fundamental y va vinculado con la actividad de Diego, se ha aprobado una revisión de la Estrategia Europea de Seguridad Marítima, porque si no se puede actuar y pescar y explotar y poner en energía, plataformas de energía eólica, si no tenemos un espacio seguro. Entonces eso también es otro reto y otra vinculación en que no podemos proteger si no es un territorio seguro. Creo que con esto concentro un poco, pero creo que la idea de que el reto también es que los Estados sean conscientes y cedan esa soberanía, porque se nos pide muchas veces a la Unión, el ejemplo de las vacunas del COVID era palpable, que la Unión Europea actúe, que la Comisión responda, pero para eso los Estados, el Parlamento normalmente nos va a respaldar, pero son los países los que tienen que ponerse de acuerdo en que se quitan soberanía y se las ceden, esas competencias se las dan a que sea la Unión Europea la que represente y la que gestione en nombre de ellos. Entonces eso también es un reto que no está todavía tan evidente. Y por último, el papel de las ciudades y de las regiones. Andalucía, por ejemplo, en España el sistema de competencias tiene gran parte de competencias está a nivel subestatal, entonces también hay que ver cómo, si lo llevo a mi ámbito, al azul, cómo las ciudades portuarias
tienen que contribuir y son elementos fundamentales en esta protección de los océanos, y cómo las entidades, como pueda ser la Junta de Andalucía, que tienen competencias en gestión de puertos o de acuicultura o de turismo, que no son tanto a nivel estatal, pues tienen que llevar la misma línea, por ejemplo, con estrategias como la que está elaborando Andalucía, para aportar también en este contexto. Muchísimas gracias. Muy breve. Andalucía está trabajando yo diría, en 3 aspectos para la conservación de los océanos y los mares. Bueno, en concreto los que nos afectan a nosotros, que es el Atlántico y el mar Mediterráneo. Estamos trabajando en evitar que los residuos lleguen al mar y lleguen al océano. Para eso se aprobó en marzo una ley de economía circular que fomenta precisamente esa gestión, ese nuevo cambio de modelo, la gestión de los residuos, y en el que incluimos un capítulo específico de lucha contra la basura marina, las basuras que están presentes en los océanos. Voy a dar ganas de titulares para no extenderme. Segundo aspecto que creemos que tenemos que trabajar en la restauración y la conservación de nuestros hábitats marinos. Para eso hemos puesto en marcha, entrará en vigor, entrará ya en funcionamiento el próximo ejercicio en el 24, un paquete de esa conservación que tiene 3 líneas, digamos, de trabajo. Una de mejor caracterización y de los hábitats marinos que tenemos en Andalucía, en el que se va a hacer una batimetría y una nueva redefinición de los hábitats, digamos, submarinos que tenemos. En segundo lugar, vamos a trabajar en un plan de vigilancia de esos hábitats, también para tener control de, por ejemplo, cómo está afectando la presencia de especies exóticas invasoras a nivel marino. Y, en tercer lugar, estamos trabajando en la recuperación de esos hábitats. El principal, y que conocemos mucho aquí en Almería, en concreto el hábitat de la Posidonia marina, en el que vamos a hacer planes concretos de restauración de la Posidonia, que se daña fundamentalmente, bueno, entre otras, por las anclas de los barcos que se posan encima de la Posidonia, y vamos a trabajar en 2 aspectos. Uno, en regular ese control de esas embarcaciones en torno a la Posidonia, y en restaurar la que ya está dañada. Para ese paquete vamos a destinar en total unos 6 millones de euros, tenemos previsto, del 24 al 26. Y luego, por último, el mar y el océano es de los principales reguladores de la temperatura, y hay que llevar las políticas de cambio climático también al mar. Por eso vamos a extender y queremos crear una serie de dispositivos, una especie de observatorio de cambio climático vinculado al mar, porque necesitamos conocer más datos del mar para hacer un seguimiento precisamente y anticiparnos a esos efectos que puede tener el cambio climático. No sé si sabéis, pero este año se han registrado 2 picos históricos de temperatura del mar Mediterráneo en la boya de Cabo de Gata. Eso tenemos que analizarlo y tenemos que ver las consecuencias, porque puede afectar a todo. Por último, y un debate importante con la energía eólica marina y el revuelo que se creó también aquí en Almería. Ese POEN, esa zona de ordenación del espacio marítimo que ha llevado a cabo el Ministerio de Transición Ecológica, ha desechado, digamos, esa zonificación de la zona del mar de Alborán, por las afecciones que tenía a la biodiversidad, a los ámbitos pesqueros, y quedará fuera, no está contemplada la ordenación, pero sí que hay que reflexionar sobre un debate que existe ahora mismo a nivel, yo creo, mundial, que es la crisis de biodiversidad. Tenemos una crisis de biodiversidad y también tenemos una crisis energética provocada por el cambio climático. ¿Qué está antes? Yo creo que es un debate que deja la reflexión de todos. Gracias. Sí, han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero es que realmente no daba tiempo. Empezábamos hablando de elecciones 2024, empezaba Jesús, y le vamos a dejar la plata caliente de que acabe Jesús, porque sabemos, y lo has comentado antes, final de un mandato, hay muchísima actividad legislativa. Yo creo que entre los estudiantes de una universidad lo que más se conoce es el cargador único, eso se conoce perfectamente, pero creo que va a quedar muchísimo todavía pendiente. Entonces, quizá comentes qué se está haciendo y qué nos quedaría como urgentísimo para en la próxima legislatura. Bueno, Nafé, pues de aquí a abril, que es el último pleno del Parlamento Europeo, os voy a asustar, quedan más de 200 medidas legislativas por adoptar. No las voy a detallar, porque creo que ya hoy tenéis suficiente. Lo que sí demuestra, no todas estas 200 se aprobarán, pero que nos van a quedar muchas cosas para después de las elecciones de junio. Lo que demuestra que Europa
todavía es un proyecto inacabado. Esta mañana hablábamos de las diferentes crisis por las que hemos vivido. Europa ha ido cada vez saliendo de esas crisis de manera más o menos notable, lo comentaba, y para el futuro yo diría que hay una serie de reformas concretas que tenemos que hacer y llevar a cabo de manera urgente. Voy a enumerar 5 también de manera titular, para no agotaros. La primera, y también se ha tocado aquí un tema sobre ello, es cómo dar un salto en todo lo que es la política industrial y económica de Europa para hacer frente a China y Estados Unidos. Hemos hablado que Europa tiene que ocupar ahí un espacio intermedio entre los dos. Este va a ser una de las prioridades para la próxima legislatura. En segundo lugar, hemos hablado también mucho de economía verde, del Pacto Verde. Tanto el Pacto Verde como la estrategia de digitalización se tienen que desarrollar. Estamos en el proceso de adoptar legislación, pero esto tiene que cuajarse, tiene que dar sus frutos y más medidas en estos 2 grandes ámbitos, digital y Pacto Verde, van a ser prioritarios también para la próxima legislatura. El tercer tema, Diego lo ha mencionado muchísimo hoy, son las relaciones exteriores y todo lo que lleva el desarrollo de una política de defensa de la Unión. Y ahora quedan el cuarto y el 5, que son 2 temas políticamente muy sensibles y muy delicados porque no hay todavía ningún consenso en el seno de la Unión. El cuarto tema es migración. En el vídeo se veía como una de las razones principales que los estudiantes mencionaban como donde la Unión Europea tenía que llegar a acuerdos. Ya hay encima de la mesa un pacto sobre inmigración y asilo. Con presidencia española se ha llevado, hay un acuerdo en el seno del Consejo. En el seno del Parlamento se alcanzó un acuerdo hace también 3 meses. Ahora, los 2 colegisladores tienen que juntarse para llegar a un acuerdo antes de fin de la legislatura. ¿Esto va a resolver el problema de la inmigración? Por supuesto que no. Pero sí que va a aclarar cómo en interno la Unión Europea va a tratar de gestionar este desafío para el futuro de la Unión. Ahí se habla de defensa de las fronteras, un papel más importante para Frontex, también una aplicación más rápida de las medidas y de la política de asilo, un control también de los que llegan de manera ilegal a nuestras fronteras a través de un sistema que se llama Eurodac. Por supuesto, ayuda a los países de origen de la emigración y luego medidas de integración, como tú evocabas, ANAFE, para los migrantes que se encuentran en situación legal. Termino con un tema que nos va a llegar también, va a ser gran parte del debate de la próxima legislatura y puede que de la siguiente. Lo hemos evocado esta mañana de manera muy rápida, que es el tema de la ampliación. Ya hay países que están llamando a las puertas de la Unión Europea, pero hay obstáculos enormes que todavía no sabemos cómo lidiar con ellos. Hay más preguntas que soluciones en este momento. Una de ellas va a ser la capacidad de absorción de estos países. ¿Qué va a pasar con la política agrícola común, con la PAC, si Ucrania entra? ¿Qué va a pasar con los fondos de cohesión, los fondos estructurales, los fondos Next Generation? España va a ser un país mucho más rico cuando entren los que están llamando a la puerta de la Unión. Habrá también que matizar cómo funciona dentro de la Unión Europea. No sé si sabéis que para algunas medidas, la unanimidad todavía se da en el seno del Consejo. Con 27 ya es difícil de ponerse de acuerdo. Imaginaos si estamos 33, 34 o 35. Hemos evocado esta mañana también el tema de tener a países euroscépticos como Hungría en la toma de decisiones, que muchas veces frena esa capacidad de acción de la Unión Europea. Pues yo creo que, ANAFE, concluyo otra vez con una llamada muy importante.
todo esto que hemos dicho hoy necesita vuestra ayuda, vuestro apoyo. Desde Bruselas estamos trabajando porque tenemos una legitimidad democrática de los ciudadanos. Para nosotros, si el ciudadano no viene y vota y no hay una participación elevada, pues toda esta serie de medidas, toda esta definición geopolítica que Diego mencionaba, se nos viene abajo, porque puede utilizarse por movimientos extremistas, por movimientos antieuropeos, para decir, oye, muy bien, lo que decís hoy aquí, todo fantástico, pero si no tenéis el apoyo de los ciudadanos, pues a lo mejor este proyecto no es tan bueno como pensáis. Por eso termino con una llamada al voto en junio, queda tarde, y también con un spoiler, porque me he traído desde Bruselas, para que lo veáis, el símbolo de la Unión Europea. Y quería dártelo a ti, Ana Fe, porque me parece que eres representante casi de la Unión Europea en Almería, y quería agradecerte tu labor en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, pues va a clausurar las jornadas Sergio Arjona, porque en el último momento el secretario general no ha podido venir, pero yo, antes de cederle la palabra a Sergio, quiero agradecer la participación de todos los ponentes. Como he indicado, nosotros somos un centro feminista, porque tenemos el 75% de nuestro personal es femenino. Nunca ha sido buscado, siempre hemos defendido la igualdad, que es distinto a la paridad, por cierto. Pero bueno, hoy han sido todo hombres, pero sobre todo yo le estoy muy, muy agradecida, porque se nota, lógicamente, su profesionalidad, pero también su cariño por Almería. Sergio le pilla más cerca, porque de Sevilla a Almería no está mal, pero Manuel en Washington, Manolo en Bruselas, Javier, todos han venido para defender la Unión Europea en su tierra, en Almería, por lo cual es muy, muy de agradecer. Así que ahora, antes, pido yo un aplauso también para todos ellos. Sí, bueno, pues yo creo que, en primer lugar, me toca digamos, disculpar al secretario general de Acción Exterior, a Enric Milló, que estaba previsto que viniese a esta clausura, pero tiene que acompañar precisamente hoy a una delegación de una representación del embajador de los Países Bajos en España, con el presidente de la Junta de Andalucía, y están teniendo una recepción a la SUNA, por lo cual era imposible que se trasladase de Sevilla a Almería en tiempo y forma. Yo voy a destacar tres cosas. No me voy a extender mucho, porque creo que las jornadas han sido intensas y yo espero que hayáis pensado que han sido productivas. Para mí, escuchar a mis compañeros de mesa ha sido, la verdad, toda una experiencia por todo lo que se hace en materia de la Unión Europea, que muchas veces desconocemos, incluso yo, que represento y me encuentro parte de un consejo de un gobierno como el gobierno andaluz, pero es verdad que no somos muchas veces conscientes de todas las acciones que se llevan a cabo en la Comisión, en el ámbito de la Unión Europea, y por supuesto conocer que muchos almerienses que están allí defendiendo precisamente esas acciones. Yo creo que hay que felicitar a la Universidad de Almería y al Centro de Documentación porque tengan precisamente ese centro que promueva el conocimiento de toda la cultura europea y que se traslade en el ámbito universitario, y aquí en concreto en la provincia de Almería, en la Universidad de Almería. Probablemente muchos de los que estáis aquí, entiendo que estáis aquí porque os interesa el tema europeo, os interesa conocer lo que se debate y lo que se vive en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, pero lo que seguro no sois conscientes es de lo que vais a necesitar el conocimiento de la Unión Europea en vuestro día a día cuando salgáis de la universidad. Cada vez más nos regimos por políticas basadas en directrices y en directivas que se van implementando legislatura tras legislatura de la Comunidad Europea. Yo soy ingeniero de camino y cuando estudié en la universidad, en la vida, me podría imaginar que iba a acabar leyendo directivas y leyes en materia de cambio climático, directivas en residuos. Yo soy incapaz de leer en cada semestre todas las directivas y todos los reglamentos que se aprueban en la Comisión. Soy incapaz y debería de hacerlo.
en concreto desde que se llevó a cabo el Pacto Verde Europeo, se ha legislado mucho en este aspecto y, como bien decía Jesús, vamos a seguir avanzando en ese aspecto porque hay muchas cosas por hacer aún. Como segundo aspecto, y esto es una cosa más de acción exterior dentro del Gobierno andaluz, no sé si sois conocedores, desde que de la Secretaría General de Acción Exterior, todos los años, o aproximadamente todos los años, se sacan una línea de ayuda, de subvención, unas becas, para que alumnos estudiantes, una vez acabada su formación universitaria, hagan prácticas en la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. Son unas becas, la verdad, que permiten conocer lo que es el trabajo que hace Andalucía y la representación que hace Andalucía ante la Unión Europea, ante las instituciones europeas, y creo que es importante que lo conozcáis por si os gusta esa vía, que sabéis que existe esa vía de poder hacer. Yo estuve la semana pasada justo en Bruselas, en un acto que compartí precisamente con Manuel allí, y justo cuando estaba esperando el taxi para volver hacia el aeropuerto, me encontré con precisamente una chica que había sido beneficiaria de una de estas becas y que estaba trabajando ahora en un gabinete en el Parlamento Europeo. Es decir, que estas becas que promueve la Junta de Andalucía pueden ayudar a dar el salto a quien quiera participar o quien quiera formar parte de las instituciones europeas, o si no, por lo menos tener una experiencia de qué supone o qué labor se hace en Andalucía en las instituciones. Así que yo animo también a que el que necesite o quiera optar a esto porque su inquietud le apetezca conocer las instituciones europeas, pues que sepa que tiene esa opción. Y por último, finalizar agradeciendo evidentemente la invitación a la Junta de Andalucía a esta jornada. Espero que hayan sido productivas. Para mí lo han sido de manera personal, estoy totalmente seguro, y espero que se hagan muchas más ediciones de estas y porque creo que es importante conocer lo que se hace por todas estas instituciones y por todos estos almerienses y no almerienses en todo el mundo. Así que muchas gracias y espero que hayáis disfrutado. Hasta la próxima.